En realidad no sé si alguna vez comprendí cuándo comencé a ser poeta. Creo que todavía es un problema que sigo sin comprender profundamente. Puedo decir, ubicándome en el tiempo, cronológicamente, que comencé a escribir aproximadamente a mediados de los años 70, más exactamente un año antes del golpe, una época del 76. Una época muy dura, muy conflictiva de la militancia política. Anteriormente nunca me había interesado la poesía. Tal vez no la comprendía, tal vez me resultaba algo demasiado poco serio. Mi estructura, mis lecturas fundamentales eran la narrativa. Leía todo lo que fuera prosa. Fundamentalmente de la biblioteca de mi abuelo, de mi madre, que eran novelas de aventuras, revistas de historietas. Ahí leía las novelas de Tarzán, las novelas de Salgari, Sandokan, leía las novelas de Julio Verne, hasta incluso de vez en cuando hasta leía esas novelitas de amor de Corín Tellado o las de vaqueros de Marcial Lafuente Estefanía, un escritor español. Bueno, me fui nutriendo, sí, con la narrativa, ¿no? Pero, como decía, más o menos en los años 75, fines del 75, me encontré la necesidad de escribir sobre mis miedos, sobre mis dudas, sobre la situación que estaba viviendo, y escribir en prosa, dada la situación en que me encontraba, no me resultaba un poco complejo, un poco difícil. Entonces empecé a escribir poemas, empecé a decirlo como poemas, porque me resultaba más fácil, más breve, ocupaba espacio más chico, escribir en una libretita un verso, un poema, que escribir una obra narrativa. Comencé escribiendo, como lo exigía la época, primero poemas sociales, poemas en donde, bueno, trataba de reflejar el mundo que me rodeaba de una manera realista, con muy poco manejo de las imágenes, las metáforas. En esa época, como dije antes, no tenía mucho conocimiento de lo que era la escritura poética. Y había empezado a leer a Pablo Neruda, o el cancionero que se solía cantar en esa época, Alfredo Zitarrosa, Armando Tejada Gómez, y yo me basaba más o menos en eso. Pero no me convencía la escritura, no me convencía ese tipo de poesía, es como que no terminaba de colmar mis expectativas, esa cosa sin respuesta que tenía en ese momento acerca de mi propia existencia, colocado en un sitio en que yo ya estaba cuestionándome muchas cosas en mi vida personal, ¿no?, relacionadas con la política fundamentalmente. Me empecé a acercar a la lectura de algunos poetas y comencé justamente con Rimbaud. Como Una temporada en el infierno, seguí con los cantos de Maldoror, siempre del conde de Lautréamont. Y ellos fueron los que me impulsaron de alguna manera a escribir poesía. Hasta que me encontré con la poesía de este italiano, Giuseppe Ungaretti, y de pronto ahí me dije, esta es mi voz. Una poesía concentrada, sintética,
con poder sugerente, una poesía que de alguna forma parece explícita, dice una cosa, pero sabemos que hay otra cosa subyacente, otro sentido. Y ahí comencé a hacerme un replanteo no solamente existencial, sino también formal con respecto a la escritura de la poesía. Y ahí varié hacia ya una poesía más bien existencialista, una poesía casi hermética, conceptual, en donde mi yo lírico, se enfrentaba a los grandes interrogantes, como siempre lo han venido haciendo los poetas, y buscaba encontrar sus propias respuestas y a través de esas respuestas comprender su lugar en el mundo. Una poesía que habla de mí, pero que también está presente el otro, porque nunca nos construimos de a uno, siempre hay un tú que nos está escuchando, hay un tú que nos impulsa, hay un tú que nos da muchas veces respuestas. Bueno, tengo muchos de mis poemas hablan de esa poética, muchos de esos poemas tratan de construir ese mundo con los cuales yo mismo trato de construirme a mí mismo y a ese mundo que me rodea. Mi corazón está lleno de palabras lejanas, imposibles como soles que se queman al decirlas. Es querer comprender cuando ya todo está perdido. ¿Cómo decir entonces lo que las palabras no dicen? ¿Cómo decir que el amor es un gran perro marrón que persiguen y castigan hasta que se detiene a lamer sus heridas bajo la sombra de la pipa? ¿Para qué hablar con palabras pesadas como anclas o pájaros embalsamados? ¿Para qué preguntar si la luna de hoy será la misma de mañana? La más ligera sílaba no cambiará a la nube, ni la trama del verso detendrá el viento, ni la idea más pura calmará la sed. ¿Para qué insistir en encender la vida con los fósforos húmedos del pensamiento? En Córdoba tenemos muy buenos poetas, tanto de los que pertenecen a mi generación, por no hablar de los anteriores, como poetas jóvenes que vienen realmente escribiendo muy bien, presentando trabajos excelentes. Sí, como dije antes, la poesía cordobesa tiene un carácter muy heterogéneo, muy diverso, distintos en sus formas, en sus conceptos. A los fines didácticos tal vez se los puede clasificar, pero en lo esencial yo creo que no, es con todo un proceso de transformación que se va dando a medida que cada poeta va encontrando formas para responderse, ¿no? Porque en definitiva uno escribe poesía para encontrar respuestas. Muchas veces suelen ser saltos al vacío, esperando encontrar algo en ese fondo, si lo tuviera. ¿Qué poema me identifica como poeta? ¿Qué poema es el que podría decir que
refleja mi poética, es muy difícil decirlo en realidad porque siempre he estado reflexionando sobre esta cuestión, ¿no? Sobre la poética, que escribir poesía era el último recurso que me quedaba como modo de existencia. Poesía como último recurso, pérdida de sí mismo, atroz abstinencia de la realidad.